Desde muy pequeña empecé con problemas de depresión. Me junté a la edad de 14 años para llenar el vacío que yo estaba sintiendo. Tenía problemas en mi casa, que eran pleitos por mi carácter con mi mamá, y eso generó a que yo me juntara a esa edad. Entonces yo me decido separar a los 17 años, me vuelvo a juntar a los 17. En ese lapso quedo embarazada. A los 18 años yo pensé que con tener una hija yo iba a llenar ese vacío que yo estaba sintiendo, que a pesar que la persona que estaba conmigo y me era infiel, la niña iba a llenar ese vacío que yo estaba teniendo. En vez de tener felicidad en mí, creció más la depresión, empecé a ver más mis problemas que yo tenía con mi pareja. Decido separarme de él y volverme a juntar con otra persona. Me decido volver a separar otra vez. Descuido a mi hija porque me enfoqué más en mis problemas y decido conocer a otra persona, darme la oportunidad de volver a empezar otra nueva historia. Resultó lo mismo, igual problemas, y cada vez iba en aumento la soledad que yo tenía. A pesar de que ya había pasado las 5 relaciones, dentro de mí yo me sentía muy triste, muy decepcionada por todos los fracasos que yo ya había tenido. Generé mucho estrés por fracasos, por muchos problemas que yo estaba pasando. Generé un problema de ansiedad, de ya no poder ni respirar, ni poder comer en varios días, por tan sola que yo me sentía. La depresión me llevó a intentar suicidarme 2 ocasiones. Una de ellas, al ver unos cables que había cerca de donde yo estaba, quise ponérmelos, pero llegó mi pensamiento que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque yo tenía una niña, que es la que iba a sufrir si yo no estaba. Entonces, pero era tanto ya la desesperación del dolor que yo sentía dentro de toda la traición que ya había dentro de mí, que volví a intentarlo, pero fue con un lazo. Igual fue lo mismo, no lo hice porque yo sabía que yo tenía una persona que me necesitaba más. Toda la tristeza que yo traía dentro de mí, toda esa inseguridad que yo tenía, toda la depresión, todo el problema de ansiedad que yo tenía, se borró, se quitó. Es como si yo hubiera empezado una nueva vida, una nueva historia. Empecé a ser diferente, empecé a reír, empecé a ser feliz, empecé a verle un sentido a la vida, porque todo lo que yo había pasado ya no tenía un sentido. El problema de ansiedad en ese instante se quitó porque yo tenía ese nerviosismo, entonces se quitó. Fue un momento muy feliz porque fue algo que yo nunca había sentido, algo muy diferente que nunca había pasado en mi vida. Empecé a tener comunicación con mis papás, que eso era algo que no había en mi vida. Entonces empecé a platicar, a convivir más con mis papás, a convivir más con mi hija porque no tenía esa comunicación de madre a hija. Entonces empecé a platicar, a conocer más a mi hija, a mis hermanas. Hoy en día mi vida sentimental cambió. Ya no me refugio en personas. Ahora sé que solamente el vacío que yo tenía lo llena el Señor Jesús. Solamente Él llena mi corazón, Él me da la felicidad, Él me da el amor, Él me da la alegría que a mi vida le hacía falta. Entonces, yo ya no dependo de nadie para ser feliz, yo ya no dependo de una relación para sentir amor o para sentirme tranquila.